Buenos días y gracias también a Mariela por la invitación, por el espacio que nos dan en la universidad, nos dan como organización, que es la REPROFICH, la Red de Profesores de Filosofía de Chile. Y bueno, la verdad es que yo voy a presentar un breve nexo y un breve y general nexo entre lo que Patrice recién presentó, que tiene que ver con lo último que presentó, en el fondo, que es el movimiento de mayo del 68 y la generación que se construyó a partir de ese movimiento, la generación de filósofos de la cual él es parte. Y quiero hacer un breve vínculo de la filosofía de la generación de mayo del 68 con lo que nos ha movilizado como REPROFICH. No digo que esa sea la filosofía de la REPROFICH, digo que es mi forma de leer y de entender una organización como la nuestra. Por lo tanto, mi exposición no tiene necesariamente título, pero tiene 3 subtítulos. El título podría ser Filosofía de Educación, Política e Institucionalidad, y el primer título es No hay filosofía neutral o la herencia de los Soissons-Huitat. Soissons-Huitat son la generación de mayo del 68, que sería como de los hombres del 68, de los hombres y mujeres del 68, algo así. Entonces, voy a comenzar esta breve intervención acerca del estado actual de la filosofía en Chile, refiriéndome a aquel movimiento francés por la defensa de la filosofía que se originó después de la revolución estudiantil de mayo del 68. No lo haré a causa de la inercia eurocentrista a la cual estamos acostumbrados y desde la cual se justifican tantos trabajos, sino lo haré porque el gran cuerpo filosófico que este movimiento alcanza implica una filosofía que no separa el ejercicio filosófico de su práctica, ya sea esta práctica pedagógica o investigativa. Esta filosofía es el testimonio de que las preguntas más profundas que interrogan el sentido se fundan en un todo integrado por la práctica, la teoría y la historia de la filosofía. Esto es un compromiso político que nace en la sala de clases desde los profesores conscientes de su labor y que va más allá de la disciplina filosófica. Una de las características comunes de los filósofos denominados Soissons-Huitat, estos jóvenes profesores de filosofía a principios de los 70, es que todos ellos dirigieron de alguna u otra manera, en mayor o menor grado, sus reflexiones a las condiciones de la práctica pedagógica, es decir, al problema de la enseñanza de la filosofía. Patrice Vermeyren es uno de ellos. Sus investigaciones en torno a la figura de Victor Cousin y a la filosofía del siglo XIX abren una concepción de la filosofía en la que no se la puede separar de sus formas institucionales. Es decir, la filosofía tiene condiciones, está mediada por sus contextos, por su lengua, por su nacionalidad, pero también por decisiones políticas, tecnoeconómicas y estatales. En suma, estos jóvenes profesores, entre los cuales también estaban Derrida, Rancière, Abensour, Doyer, Châtelet, nos mueven a preguntarnos por el sentido de enseñar filosofía hoy. El sentido de enseñar filosofía hoy en general y particularmente en la escuela. Y por tanto a afirmar que no hay necesidad en la filosofía. No hay un porque sí en su enseñanza. Un compromiso con la filosofía rechaza su naturalización y su neutralización y abre al mismo tiempo el problema de la filosofía como institución. El segundo punto lo llamé la autoinmunidad de la filosofía, y el ataque y la defensa son lo mismo. Acabo de leer un pequeño texto que está muy cargado de conceptos como terminar diciendo que la filosofía puede ser entendida como institución. Creo que
es el trabajo que ha hecho Derrida o que hizo Derrida durante mucho tiempo y que obviamente no me queda más que en esta ocasión mencionarlo. Pero de alguna u otra manera lo que estamos haciendo cuando estamos interrogando los límites o los márgenes de la filosofía, como decía Patrice, qué es lo filosófico o a qué discurso se puede llamar o no filosófico, o qué hace un discurso filosófico o no, es un poco iniciar este cuestionamiento y esta reflexión respecto a la filosofía entendida como institución. Bien, sigo con el punto número 2. Decía yo que se llama la autoinmunidad de la filosofía. El ataque y la defensa son lo mismo. Defender el espacio de la filosofía en la escuela se ha vuelto un hábito en Chile desde la vuelta de la democracia. No menos que responsabilizar al fortalecimiento de la educación neoliberal y al capitalismo universitario de la amenaza constante a los espacios institucionales de la filosofía en cada reforma educacional o modificación curricular. Dicha amenaza no solo se esconde bajo figuras institucionales y de políticas públicas determinantes directas de la continuidad de la enseñanza de la filosofía en la educación, sino que obedece también, y es quizás lo más preocupante, a la formación universitaria de los profesores y a currículos de filosofía descontextualizados. Tal formación y tales currículos han favorecido prácticas pedagógicas que, al repetir formas institucionalizadas de la filosofía, acaban propiciando su desaparición. Son esas mismas formas infértiles, encapsuladas y autoinmunes, las que resultan incapaces de dar hoy sentido y resguardo a la enseñanza de la filosofía en la secundaria chilena. Con todo, el peligro que amenaza los espacios de la filosofía es respaldado por las políticas neoliberales de la educación, pero no necesariamente causados por estas. En efecto, el auténtico problema de la filosofía, entendida como enseñanza, no es aquel que se deja ver de forma inmediata, a saber, la repetición de los discursos y de las acciones políticas, la repetición compulsiva en lo que concierne a la disciplina filosófica, acabo de citar a Derrida, sino que el verdadero problema radica en la contradicción contenida en el hecho de que la filosofía se defiende de sí misma. Esta ley de autoinmunidad establece una correlación de fuerzas contradictorias que instituyen a la filosofía sobre una matriz antinómica. Cito de nuevo a Derrida. Esta matriz encierra los discursos, las lógicas, las retóricas de todos los que, hablando por filosofía, reducen los tipos donde la matriz es conocida y la combinatoria casi agotada. Solo para cerrar este pequeño apartado, la lectura que yo hago a partir del trabajo de Derrida, no sé qué respecto, pretende enfocar la defensa de la filosofía, al menos en Chile, hacia la responsabilidad que tiene la misma filosofía chilena respecto de su desaparición en el colegio. Asumiendo sí que las políticas y las estrategias tecnoeconómicas de una educación neoliberal apoyan la desaparición, creo que la lectura que le quiero dar es que es la misma filosofía o la institución filosófica chilena que ha atacado la misma filosofía, ¿sí? Y por eso recojo la idea de la ley de autoinmunidad de Derrida, que es en el fondo entender que la filosofía genera sus propios anticuerpos y que está todo el tiempo defendiéndose y atacándose a sí misma. Y si lo vemos desde el punto de vista práctico y político inclusive, estamos todo el tiempo, la filosofía implica un discurso sobre otro discurso, o un diálogo, un diálogo a ganar, una conclusión a ganar, una definición
una definición a afirmar sobre otra. Y en ese sentido me parece interesante empezar a pensar qué significa la disciplina filosófica, o más bien la filosofía, y cómo ella puede no hacerse cargo de la misma enseñanza de los colegios, o más bien propiciar su desaparición. Y en términos prácticos, por ejemplo, que los departamentos o las escuelas de filosofía no se hagan cargo de su enseñanza en términos de investigación o en términos incluso de seminarios o de cursos, dice mucho. Se relega a la pedagogía, a las facultades de educación, a la didáctica, y no se le considera como un problema filosófico. Solo para terminar, porque tengo poquito tiempo, el número 3, le nombré la filosofía funcional al Estado y la educación pública. Estamos cumpliendo un año de que la amenaza de la filosofía de la escuela, de que la enseñanza de la filosofía de la escuela se vio amenazada por las políticas ministeriales. Un año en que nuestra organización, la Reprofich, ha apostado de manera insuficiente, por supuesto, a formas de la filosofía que podríamos llamar, desde Derrida, contrainstitucionales, y que se han defendido desde la consigna por el derecho a la filosofía. Para finalizar esta intervención, quisiera mencionar algunas formas en las que se basa nuestra defensa y, parafraseando a Patrice, que esta defensa no significa regresar a un orden antiguo, sino que participar en una lucha por la democracia en el pensamiento, por la comunidad de espíritus, es decir, transformar el ejercicio del pensamiento e inventar una nueva relación de las y los filósofos con los poderes. Entonces, voy a nombrar y más bien reducir la defensa que hemos tratado de hacer, o la lectura que he llevado de la defensa que hemos tratado de hacer, en 3 grandes puntos. Solo para terminar. El primero, democracia de la diferencia y diálogo. Nosotros, desde el año pasado, como un proceso de defensa puntual de la filosofía, pero nuestra organización nació en el 2001 a propósito también de defender la filosofía de la escuela, pero yo me voy a referir desde el año pasado hasta ahora. Hemos llamado a defender la filosofía desde la idea de democracia en la diferencia, es decir, hemos llamado a todos aquellos que se sienten identificados o que se sienten partes del quehacer filosófico en Chile. Por lo tanto, no hemos llamado ni a una corriente de filosofía particular, ni una orientación, etcétera, sino que a todos, y no tan solo a los profesores, sino que a los estudiantes y también a los académicos. Y hemos llamado también a dialogar. Hemos hecho un trabajo de diálogo a través de, minutas, instrumentos, para poder trabajar con los profesores en este proceso. Y también hemos hecho una declaración de principio, que es en el fondo lo que motiva y lo que mueve nuestra defensa, y nuestra defensa que implica no solo defender donde está, sino que abrir nuevos espacios para la filosofía. En segundo lugar, una de las formas que yo llamo contrainstitucionales, Derrida habla de contrainstitución también, que hemos trabajado como Reprofich, tiene que ver con entender que la experiencia pedagógica como saber, la experiencia pedagógica de los profesores de filosofía, es decir, la experiencia en la sala, la experiencia de enseñar filosofía en la escuela, nos vincula con la educación pública y nos hace, entre comillas, expertos de la enseñanza de la filosofía. Es decir, y esto también corresponde a una lectura también desde Rancière, ¿cierto?, donde
Patrice decía métier, pero es el oficio de profesores de filosofía, nos entrega un saber que se devuelve a la academia, por así decirlo, o a estos espacios legitimados por la institución, y que nos hace en el fondo disputar un lugar como expertos. Y la tercera y última tiene que ver también con lo que Patrice decía, que la reivindicación de la inutilidad de la filosofía como una resistencia a una filosofía funcional al Estado. Es decir, nosotros, y es lo que va a presentar mi compañera Rosario Olivares, nosotros hemos de alguna manera concretizado parcialmente nuestro trabajo en un programa de filosofía para el plan común de tercero y cuarto medio. Este programa pretende ser una alternativa para los profesores y profesoras de filosofía en Chile. No pretende ser el programa oficial del Estado chileno ni de la educación pública. Pretende ser un programa que valora la filosofía, precisamente como decía Patrice, por su inutilidad. Esto quiere decir que no es funcional a nada. Es funcional a los que están haciendo filosofía, a el acontecimiento mismo de la filosofía que se puede dar en una clase, etc. Bueno, esto también puede ser ampliamente trabajado. Eso por ahora, porque ya no tengo más tiempo, pero finalmente lo que he intentado mostrar, que ciertos conceptos y cierta definición de filosofía que nació en mayo del 68 con la generación de Patrice, de alguna manera ha llegado de hecho con el arribo de Patrice en los años 80 en plena dictadura, cuando recién se inauguraba el Colegio Internacional de Filosofía, y que de alguna manera hemos heredado, queramos o no, estas grandes categorías que a mí al menos me permiten leer lo que ha pasado con la filosofía en Chile este último tiempo. Eso, muchas gracias.